Exactamente, reciclemos, reutilicemos lo mayor posible y recordemos siempre que el océano comienza en nuestra casa, con nuestras prácticas, con nuestra manera de consumir y de desechar. Mañana se va a realizar un simposio muy importante. Les sugiero que le siga la pista este primer simposio mexicano de contaminación por plásticos. Entre los temas que van a abordar son los impactos en la vida marina, el ambiente, química de los plásticos, iniciativas sociales, políticas y de monitoreo y soluciones, prevención, así como campañas de limpieza. Todo esto va a suceder mañana 28 de septiembre en Boca del Río, Veracruz. Es un evento que organiza la Universidad Veracruzana en colaboración con otras instituciones, muchas de ellas asociaciones civiles, ciudadanía responsable, consciente, como muchas de las personas que entrevistamos de manera frecuente en este programa y que hoy por lo pronto pues nos gusta saber que hacen equipo para contribuir en la difusión de estos temas y en la concientización que nos toca a usted y a mí como habitantes del mismo planeta, de este planeta azul, que requiere que tengamos una actitud muchísimo más responsable sobre lo que sucede con nuestros cuerpos de agua. Es impresionante la cantidad de plásticos que aparecen en los océanos. Usted seguramente lo verá en algunas notas de manera eventual o cuando es algo como alarmante, pero ojalá esto formara parte de nuestra cotidianidad y que asumamos que cada una de nuestras acciones en la tierra repercute en el mar. Así que seamos conscientes y a través de redes sociales estamos compartiendo este cartel para quien quiera sumarse a la transmisión que también va a ver en vivo a través de redes sociales de este primer simposio mexicano de contaminación por plásticos. Y bueno, recuerde que estamos en vivo, le invitamos a que nos llame 228-842-3500 y estamos muy felices de recibir aquí esta tarde-noche pues ya una muy buena amiga nuestra. Siempre nos da gusto conversar con la doctora Isabel Hernández Candelario, quien es investigadora del Laboratorio de Mamíferos Marinos LAMBAR del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB. Doctora, bienvenida, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oye, antes de entrar en el tema, que tiene que ver también con este asunto que estábamos conversando hace un momento, nos vas a hablar del Día Mundial de la Limpieza de las Playas, pero antes de eso, dinos cuál es tu propia opinión sobre lo que sucede con la contaminación por plástico en los océanos. Ok, bueno, antes que entremos a la parte de plásticos, es importante conocer o saber que en el océano, principalmente en las zonas costeras, se ve influenciada por la contaminación, como bien lo dijiste hace un momento, de la parte terrestre o desde nuestro hogar hasta el océano. Esto influye o repercute muchísimo en los organismos marinos, incluso en el ambiente, que estos químicos o desechos, tanto sólidos como desde la parte elemental, pues bueno, llega a afectar el hábitat, que al final de cuentas va a afectar a un organismo de un mayor nivel trófico, ¿no? O en la cadena alimentaria un poquito más elevado. Entonces, es importante reconocer que esta contaminación, incluyendo los plásticos, es de mayor carga cuando nosotros dejamos cualquier cosa, desde que nosotros vamos a la playa y dejamos nuestra basura, porque no pedimos que recojan el resto de la basura, sino que recojamos la que nosotros llevamos. Que nos hagamos responsable por lo menos de lo que nosotros, y que nos dejemos ese lugar como nos lo encontramos, ¿no? Exacto, sí. Y, por ejemplo, hablando de los procesos que ocurren en el océano, estos llegan a mover muchísimos contaminantes, desde la parte química, como mencionaba hace un momento, que llegan a afectar a los individuos de manera sistémica, en el caso de, por ejemplo, metales pesados, pesticidas que no los logramos ver, pero que aún así influyen en las funciones de los organismos en el ambiente, ¿no? Claro, los microplásticos no los logramos ver tampoco y están en el aire, por cierto, y afectan no únicamente a la vida marina, sino también a todos los demás seres que cohabitamos en esta casa común. Estamos viendo una gráfica y para quien nos escucha a través de Radio Más, comencemos el tema con la contaminación marina, doctora. Sí, pues bueno, básicamente, como lo mencionaste hace un momento, estas puede surgir o las vías de transferencia o de transporte puede ser desde la vía aérea, la vía marítima. Puedes absorber elementos a través de la piel o en la forma cutánea, digamos, vía cutánea,
y respiración, ingesta. Ahorita estamos viendo en la pantalla que es muy similar lo que tenemos nosotros en la parte terrestre en cuanto a las redes tróficas o a la cadena o pirámide alimentaria. Tenemos desde organismos que son la base de esta hasta tanto en mar como en tierra tenemos organismos tope, que en el caso de nosotros pues somos los humanos y en el caso del mar los mamíferos marinos, entre otros organismos, pero particularmente estamos trabajando nosotros con mamíferos marinos. Entonces quiero recalcar que, por ejemplo, cuando nosotros vertemos algún contaminante, ya sea sustancias tóxicas o sustancias al ambiente, incluidos también los plásticos, que al final de cuentas por fragmentación llegan a formarse los microplásticos, pues bueno, todas estas llegan a acumularse en el organismo y posteriormente pasan a niveles más altos en la cadena trófica, ¿no? Entonces llegan a afectar pues a peces pues a animales muchísimo más grandes, como en el caso de los mamíferos marinos. También otra de las partes importantes es que no nada más la parte terrestre es la que afecta a la contaminación en el mar, sino también el tráfico de las embarcaciones que lleva, por ejemplo, en pintura, lleva plomo, combustibles, exacto, y también pues la parte acústica que aunque no la podemos ver, pues si hay muchísimo ruido en el ambiente, por ejemplo los cetáceos, por ejemplo los mamíferos marinos se ubican mucho por la acústica, ¿no? Para encontrar a sus presas, para identificar a sus compañeros, ubicarse en el ambiente. Pues bueno, si hay muchísimo ruido, pues no podrían lograr esto, ¿no? No se pueden comunicar. Y otra parte importante es que muchas de las, por ejemplo, plataformas petroleras, incluso embarcaciones, pueden derramar elementos como hidrocarburos que pueden llegar hasta nuestras playas y nosotros no nos damos cuenta, pero aún así, estando estos elementos en el ambiente, pueden ser tóxicos para nosotros, ¿no? A la hora de inhalarlos, tocarlos, etcétera, ¿no? Es importante conocer el tipo de contaminante que está enfrente de nosotros, incluso pues en las playas a donde solemos ir a esparcir, ¿no? Claro, y yo creo, cuando escucho ese tipo de convocatorias o de conmemoraciones como el Día Mundial de Limpieza de Playas, siempre pienso, doctora, que ojalá no existiera un Día Mundial de Limpieza de Playas. No tendría por qué ser así. ¿Estás de acuerdo? Exacto, sí, o sea, normalmente, o sea, tú esperarías llegar a la playa y ver una playa muy limpia, pero eso depende de todos, ¿no? No nada más del municipio o no nada más de ciertos sectores o de voluntarios que se acerquen a limpiar, sino más bien, como decía al inicio de la plática, pues empezar por nosotros, ¿no? Recoger nuestros desechos. Claro. Y pues bueno, si vemos algún desecho que no es de nosotros, pues no es como de, ay, pues bueno, hay que venga ayudar. Más. Podemos recogerlo, sí. Exacto. Oye, ¿cuál es el estatus de las playas veracruzanas? Bueno, es algo complicado, porque tenemos una parte, una sección de las playas que es muy recurrente en turismo y bueno. ¿Qué son cuáles? ¿Las del centro? Del centro, ajá, exacto. Justo hace un momento vimos la cápsula de una estudiante del ICIMAP. Sí, la parte de justo enfrente del sistema arrecifal veracruzano, en la zona de playa, pues tenemos varias vertientes de pues hoteles, desagües, descargas de las calles, por ejemplo. Es algo muy importante que empecemos a hacer conciencia, quizás también empezar a poner carteles o dar más información al público que llega o a la población que llega a tener como estas actividades de esparcimiento en esa región, ¿no? Claro. Estamos viendo en pantalla, para quien nos escucha a través de radio, pues son unos ejemplos de estas dinámicas cuando se hacen estas convocatorias a las limpiezas de playa, pues colectivas o comunitarias, ¿no? Que también nos deja, es un buen ejercicio también como para ponernos manos a la obra o emprender acciones que ya emprendan, nos llevarán pues una reflexión y una introspección respecto a la importancia de ser más responsable con lo que hacemos con nuestros residuos sólidos, ¿no? Exacto, sí, hay programas de voluntariado en algunos sectores, pues incluso hay personas civiles sí, que van y que recogen basura por ellos propios, o sea, no es necesario como acercarse al municipio,
pero sí hay concientización pues en las personas, ¿no? O sea, sí hay esa cultura, aunque no debería como ¿verdad? Lo ideal sería que no estuvieran así las playas, que no existiera un día mundial de limpiezas de playas porque no están sucias, porque no las estamos contaminando. Lo cierto es que no es así y que sí requerimos pues emprender acciones conjuntas, articular esfuerzos, ¿no? O inspirarnos en ejemplos, porque te vamos a contar que tenemos una amiga muy querida, que de hecho fue compañera aquí de RTV, Ana Bueno, que cuando cumplió años, de manera más o menos reciente, su manera de celebrar, ¿sabes cuál fue? Convocar a sus amigos a limpiar una playa allá en el centro de Veracruz. Súper padre. Qué padre. No, sí, y es que si vemos, por ejemplo, ahorita en las cápsulas que pasaste, pues bueno, o sea, sí, botellas son las que vemos, bolsas son las que vemos, pero el fraccionamiento de estas llegan a no verse tal cual en la playa. Entonces, pues, lo cual es peor porque quiere decir que ya están adentro del agua, peor aún en el estómago de algún animal. Exacto. Esas imágenes, qué dramáticas, doctora. Descríbenos para que nos escuchen radio. Bueno, también otra de las secciones como importantes que hay que tomar en cuenta son la parte pesquera. Tiene una característica muy pues interesante, que a veces se rompen las redes y quedan a la deriva, y esas se llaman como redes fantasma, porque al final de cuentas se quedan a la deriva, y estas pueden ocasionar daños en organismos más grandes, incluso también no nada más a mamíferos marinos, sino también a tortugas, por ejemplo. Entonces, estos se enmallan y pues bueno, al tener como limitadas estos movimientos, pues bueno, pueden llegar a vararse. Incluso hay algunos que son como, bueno, que se asfixian por comer bolsas porque las confunden con alimento, y pues algunas veces pueden llegar a varar. Otra parte importante que quiero mencionar es que aparte de los plásticos, la parte química, la parte que no alcanzamos a ver como tal, pues bueno, puede ocasionar que disminuya la capacidad inmune de los organismos, y entonces deja las puertas abiertas a que haya infecciones o por ejemplo bacterias, hongos, virus, etcétera. Entonces eso limita al organismo y pues bueno, puede ocasionar algún deceso, ¿no? Claro. Estas imágenes que estamos viendo son organismos que presentan un hongo, pues es lobomicosis, se le conoce comúnmente, y esta probablemente sí ha sido originario llega a entrar al organismo debido a esta falta inmune, ¿no? Entonces, sí, y es un crecimiento lento. Se ha observado que es lento al paso de los años, pero llega a disminuir la salud del animal, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, llegan a morir. Son delfines que están ubicados en las costas de Alvarado, y ustedes, como hacen un monitoreo, le han dado seguimiento y han podido pues ir documentando esta evidencia, ¿no? Exacto, sí, nosotros hacemos monitoreo a lo largo de las costas desde, en el puerto de Veracruz, en el sistema arrecifal veracruzano, en la parte oceánica, y también en Alvarado, Veracruz, en las costas de Alvarado. Muy bien. ¿Cómo contribuir a la conservación, doctora? Pues bueno, especialmente es empezar como por nosotros, no tirar basura, tratar de tirar, empezar con esa cultura de poder reciclar o reutilizar, reusar los elementos. También pues no desperdiciar recursos, porque eso afecta muchísimo al hábitat, e incluso pues a la hora de, por ejemplo, estamos lavando y el agua es muy, muy importante. Y bueno, también acercarse mucho a estas secciones o programas de voluntarios, ya que tenemos el problema encima de que tenemos que limpiar las playas o incluso las calles para que no se tapen, por ejemplo, los drenajes. Claro. Que al final de cuentas es causado por nosotros, ¿no? O sea, que se llenen las calles de agua. ¿Por qué? Porque echamos muchísima basura que al final de cuentas pues tapa los drenajes y no puede salir el agua como debería, ¿no? Entonces, por ejemplo, acercarse a programas, informarse sobre cuáles son los tipos de contaminantes, qué no usar. Hay contaminantes que ya son prohibidos o que no están regulados, y aún así seguimos consumiéndolos o seguimos intentando utilizarlos, por ejemplo, para regar plantas, para nutrirlas en teoría, pero bueno, hay que informarnos qué contaminantes no utilizar para así no contaminar el suelo y posteriormente pues nuestros mantos, ¿no? Según recuerdo, en Veracruz estaba incluso ya hasta regulado, legislado este tema, ¿no, doctora?
Sí. Sin embargo, hay algunas secciones en donde pues aún así se siguen vendiendo o bueno, utilizando productos que no están regulados. Sí, siempre encuentran un recoveco en la ley, ¿verdad? Desgraciadamente. Sí. Para seguir comercializando ciertos productos que ponen en riesgo no solo las especies marinas, como bien dice, sino una cadena, ¿no? Exactamente. De seres y tiene que ver con nuestras actividades. Sí, exacto. Digo, desde lo que consumimos y después pasa por una sección de organismos abajo de nosotros, por ejemplo, carnes que no sabemos por ejemplo, qué fue cultivado de dónde viene cultivado el alimento que se le dio a la vaca o al cerdo o al pollo, etcétera. Entonces eso pasa a través de diferentes niveles en la cadena trófica hasta llegar a nosotros. Y por eso hago la comparación con los mamíferos marinos, porque son como nuestro reflejo en el ambiente marino, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros conocemos el estado de salud de ellos, podemos entonces ver reflejado nuestra salud, ¿no? Sí, son bioindicadores, ¿verdad? Exactamente, son bioindicadores. Oye, doctora, ¿y qué tal cuando encalla un animal, un delfín, una ballena, que de hecho es una imagen muy dramática y vemos a todo mundo preocupado y vemos una cantidad impresionante de medios de comunicación manejando la nota en portada de los periódicos, en los noticiarios de tele, de radio, y una vez que deja de ser noticia, para ellos, ¿no? Sueltan la información. Ojalá así se replicaran las alternativas, ¿no? El trabajo que ustedes como académicos y científicos generan también, las propuestas que ustedes generan desde la ciencia, ojalá tuvieran mucho más difusión. Sí, pues bueno, también el caso cuando ocurre un varamiento, por ejemplo, de un mamífero marino, lo que primero se les recomienda a las personas no acercarse. ¿Por qué? Porque justo lo que acabamos de mencionar sobre la contaminación, pues bueno, aparte de las enfermedades que ya tienen, podemos contaminarnos nosotros o si en el caso de que estuviera vivo el animal, nosotros transmitirle alguna enfermedad de bacterias o bueno, virus. Como una zoonosis también podría ser en este caso de humano a animal. Entonces, pues es importante que no se acerquen, que llamen a las autoridades pertinentes, por ejemplo, Profepa, pues bueno, ya de ahí Profepa coordina quién es la persona o el personal que va a atender el varamiento. Y generalmente las personas no interactúan con el animal. Si está vivo, pueden pues también dañarse en el caso de que diera un coletazo o se moviera bruscamente, pues bueno, pueden afectarnos, ¿no? Por algún motivo no sentiría feo si eso pasara también. Qué mala. Oye, vi una imagen una vez en San Carlos de una chava que le estaba dando un beso a una ballena y en las redes sociales todo el mundo ponía, qué tierno, no sé qué, y hasta que una científica dijo, a ver, abusados, esto puede ser el inicio de otra pandemia, ¿no? Entonces, exacto. Seamos responsables y respetuosos sobre todo. Exacto. Doctora Isabel Hernández Candelario. Sí. Investigadora del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Instituto de Investigaciones Biológicas del OBE. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Y cada que puedas, ven aquí a charlar para, claro que sí. para insistir en esos temas, para ver si en una de esas nos cae el 20. Claro que sí. Muchas gracias.